Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar ahondando en esta ley antifascismo, ¿no? Que ha aprobado en primera discusión la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Nicolás Maduro, y para ello he invitado justamente a Osvaldo Silva. Él es internacionalista y activista por la libertad. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Esteban, todo chévere. ¿Tú qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente estar aquí compartiendo contigo, hablando de un tema muy relevante y que nos atañe. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, es importante, aunque triste, ¿no? Tener que discutir estos temas, sobre todo tú y yo, bueno, viniendo a Venezuela y que tenemos la oportunidad de vivir ahora en un país libre, porque tú también, al igual que yo, estás en Estados Unidos, pero que de una u otra manera, creo que como venezolanos justamente nos preocupa que se está normalizando en países como este, incluso en Europa, esas cuestiones de leyes antiodio, ¿no? Hay gente, sobre todo los jóvenes, que exigen este tipo de cosas y bueno, ya estaremos andando en eso. Antes que nada, Osvaldo, yo quiero que justamente conversemos sobre lo que establece esta ley. Me imagino que habrás leído el contenido que se publicó en redes sociales, que publicaron justamente las autoridades, ¿no? De la tiranía venezolana. Y bueno, para alguien que no se la haya leído, ¿qué establece esta ley? Sí, ciertamente vemos en el mundo un auge de este tipo de instrumentos jurídicos y parte de un afán por controlar narrativas o por controlar lo que las personas piensan y expresan, ¿no? Hace unos, diría, 5 o 6 años teníamos todo esta tendencia de la cultura de la cancelación, Sí. y que parece ser muy inofensivo cuando estamos en un país libre y bueno, y son personas desde el punto de vista privado demandando que algún actor, que algún político, que algún líder de opinión calle o deje de involucrarse en determinados temas por supuesta, digamos, no tener una palabra en ese dicho tema. Cosa que ya es grave y es aún peor cuando se trata de una legislación en un país como Venezuela, donde ciertamente no existe tal cosa como la libertad, ¿no? Correcto. Efectivamente, yo estuve revisando no solo la ley, o sea, el proyecto que está circulando en redes sociales, más allá de las alocuciones de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente del régimen de Maduro, sino también algunas apreciaciones de otras personas que lo han compartido por las redes sociales y que tienen sus puntos de vista válidos, ¿no? Algo en lo que muchas personas se han detenido es en el hecho de cuál es el concepto que este proyecto de ley expone sobre lo que es el fascismo y sobre las penalidades que esto acarrearía, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal. Pero yo creo que vale la pena detenerse en el principio, en la Sí. exposición de motivos, porque esa es la filosofía que sienta las bases de esta ley y cómo la van a aplicar. Yo saqué unos 4 puntos que me parecieron muy importantes y que nos puede ofrecer alguna luz sobre por dónde van los tiros, hacia qué van a enfocar esta ley y cómo la van a utilizar para perseguir. Lo primero, y por lo menos yo que me considero una persona liberal, defensor de las ideas de la libertad, es que desmerita el principio de la igualdad ante la ley. Ellos se enfocan más en una igualdad real y efectiva, y eso tiene sus implicaciones. O sea, ahí estamos pasando por encima del que todas las personas debemos ser tratados de la misma manera, de acuerdo al ordenamiento jurídico, a todas las personas deben dársele las mismas oportunidades y más allá de eso deben pretender encontrar una igualdad material. Entonces, si ese es tu fundamento como régimen político, obviamente vas a apoyar o vas a promover políticas públicas de transferencias sociales, que lo podemos ver a través del CLAP, que lo podemos ver a través de la misión vivienda. Entonces, si este es el principio que enarbola la ley, quiere decir que si yo mañana salgo a criticar estas políticas que como socialistas sabemos que son ineficientes, que generan corrupción, entonces yo estoy en contra de esa igualdad real y efectiva, como la establece la ley. Entonces, Automáticamente ya eres fascista, pues. exactamente. Lo otro triste es que habla de los habitantes de Venezuela, ¿no? O sea, ni siquiera ciudadanos o individuos, los habitantes. O sea, eso es más en cuanto al cuál es la percepción del régimen venezolano, el régimen chavista con respecto a los venezolanos. Uh -huh.
Eh, y cuando habla de la parte de los habitantes, establece que estos deben actuar dentro de lo establecido por el marco jurídico formulado por ellos, lo cual es un exabrupto porque está violando el principio de legalidad. O sea, las leyes y la Constitución establecen límites al poder. Nosotros como individuos, como particulares, como ciudadanos venezolanos, podemos hacer todo lo que no nos prohíba la ley, mientras Exacto. que los funcionarios públicos deben hacer única y exclusivamente lo que establezca la ley. Pero aquí prácticamente está diciendo que todo el mundo, los habitantes de Venezuela, tienen que hacer lo que dicta la ley. Si la ley no lo dicta, no lo puedes hacer. Otra grave violación a la libertad. En el cuarto párrafo de esta exposición de motivos también hace referencia a la consecuencia de las protestas, o sea, prácticamente es lo que inspira la legislación, porque bueno, sin mencionarlo directamente, está haciendo referencia a las protestas del 2014, a las protestas del 2017, sabemos todo lo que ocurrió ahí, eh, cuando se llamó a la salida o cuando se estaba luchando por un referendo revocatorio o por el hecho de no reconocerse la autoridad de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Y prácticamente asume toda la culpa el ciudadano o la sociedad. O sea, todas las personas muertas durante esas protestas son responsables de ellos mismos que salieron a protestar y por eso es que hay que establecer una ley contra el fascismo, lo cual es terrible. Y lo otro es que dentro de esa definición de fascismo y neofascismo involucra otras corrientes como el conservadurismo moral y el Ujú. liberalismo y los mete todo en un solo paquete, que obviamente es tan amplio y tan inexacto que básicamente le da la autoridad a quienes ejecuten esta ley, que al parecer va a ser una alta comisión contra el fascismo, de perseguir a quien le parezca que entre en esa definición. Correcto. Fíjate algo, y quizás acá un poco para ser abogado del diablo, ¿no? Y lamento tener que hacerlo porque evidentemente yo esto lo he criticado en las redes sociales y mira, si tú me conoces, tú sabes que yo soy un defensor de la libertad de expresión, pero tan férreo que yo soy de los que dice que usted tiene derecho hasta a insultar y eso es algo que también después podemos debatir, ¿no? Pero fíjate en países como Alemania, país desarrollado, la gente no habla de que Alemania es una tiranía ni cercana a lo que hay en Venezuela. Existe algo como la ley antinazismo, ¿no? Obviamente por la cuestión histórica que ellos tienen y existe todavía ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? De lo que se hizo allí. Pero, ¿a ti te parece, por ejemplo, que una ley antifascismo como la de Venezuela, ok, no tiene sentido, es condenable y representa justamente esto que me estás diciendo, un ataque a la libertad, pero al mismo tiempo se puede justificar una ley como la de Alemania, eh, conociéndola superficialmente, porque obviamente yo no te dije que te la leyeras, ¿no? ¿O te parece que es condenable en ambos casos, Osvaldo? Eh, yo diría que todos los instrumentos jurídicos siempre van a depender del contexto, de la sociedad. Obviamente la experiencia traumática de Alemania en las dos guerras mundiales los hace como un estado bastante estricto con respecto a ese tema. Desde un punto de vista liberal, yo me sentiría más cómodo con una legislación un poco más abstracta. O sea, se supone que en cualquier legislación del mundo, en las más liberales, se condena, no solo moralmente, sino también desde el punto de vista del ejercicio del poder que hace el Estado, el hecho de que una persona atente contra la libertad de otra. Correcto. Sí, como individuos nosotros tenemos el derecho a expresar nuestro pensamiento, nuestras preferencias, enarbolar las banderas que queramos, pero al final del día yo no puedo usar eso como excusa para violentar a una persona o para ir en contra y destruir a las instituciones. Ahí existen cláusulas en todas las constituciones del mundo con mecanismos cuando, por ejemplo, hay un Estado, un gobierno que está atentando contra la sociedad, existen mecanismos que facilitan a la ciudadanía actuar contra esa autoridad que está usando el poder de manera errónea. Pero cuando uno le pone apellidos, cuando uno va más allá y establece algo muy específico, se presta para otras interpretaciones y para que puedan ser usados de manera errónea o para atentar contra la libertad de las personas. Obviamente habría que hacer un estudio mucho más Sí. profundo de lo que establece la legislación alemana,
pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo con la venezolana es terrible. No, y de hecho déjame agregar algo a lo que estás diciendo, porque es cierto, yo tengo derecho, si yo quiero creer en el comunismo, en el nazismo, en el fascismo, a hacerlo. El gran problema es cuando lo aplico, porque cuando lo aplico justamente es precisamente lo que tú estás diciendo. Para yo poder implementar el nazismo, el fascismo o el comunismo, requiero de quitarle o de atacar las libertades de terceros. Entonces, cuando voy al crimen, es realmente cuando se condena, y lo puedo llevar incluso a otra cuestión. Si yo pienso en robarte a ti, no le voy a robar el celular a Osvaldo, pero no lo hago. ¿Cometí un crimen? No. Ahora, si te robó el celular, sí cometí el crimen. Y justamente eso es lo que yo creo que le tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Didáctico y de educación, para que la ciudadanía entienda por qué, a pesar de que, o sea, rechazamos esto y lo vamos a seguir haciendo, o sea, no es que, bueno, hay situaciones donde hay que aplicarlos, no, o sea, la libertad es libertad o no es libertad. Y justamente quiero hablar de un tema que mencionaste, porque más allá del fascismo, que evidentemente la izquierda, digamos, tiene siempre esa capacidad, ¿no? De todas las causas que ellos, todas las agendas asquerosas que ellos promueven, las disfrazan de supuestas causas nobles. ¿Quién puede estar, por ejemplo, a favor del fascismo? Entonces, evidentemente, yo apruebo una ley antifascismo y bueno, si la critico es porque soy fascista, esa es la lógica de la izquierda. Pero al mismo tiempo, en esta oportunidad, ellos ni siquiera se quedaron con ese concepto. Tú acabas de mencionar que incluyen también lo que es el conservadurismo moral, o incluyen el neoliberalismo o el liberalismo incluso, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo se le puede explicar a la ciudadanía en este aspecto? Porque fascismo y liberalismo no son compatibles. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, son los opuestos. Hay gente que dice el fascismo es el opuesto al comunismo. No. El fascismo es el opuesto al liberalismo o al libertarismo, porque uno es estatista y el otro es antiestatista. Uno es colectivista y el otro es individualista. Entonces, ¿cómo, digamos, podemos hacer entrar en razón a la gente justamente cuando ve este tipo de conceptos, que realmente fascismo es lo que está haciendo esta ley, que de antifascista no tiene nada, es súper fascista, y además condena ideologías que sí son realmente antifascistas, Osvaldo? Sí, por supuesto. Bueno, precisamente ya entrando en el capítulo 1, en las disposiciones generales, establece el artículo 4, numeral 1, que son rasgos comunes de esta postura. Enumera algunos y luego dice: el conservadurismo, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Entonces, de la forma en que está planteado esto, uno puede, por ejemplo, una persona que haga crítica a un funcionario del régimen chavista y sea mujer, está catalogado entonces de misoginia. Si fuiste misógino, entonces por ende eres fascista. Y si eres fascista, eres sujeto a esta ley. Y bueno, si eres el dueño de un medio de comunicación, vas a pagar una multa de entre $50,000 y $100,000, que me imagino que es lo que hacen referencia con eso de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela. Si eres un individuo privado y eres la persona que está siendo acusada sobre esto, bueno, puede ser penado con cárcel. Si eres algún candidato a algún puesto de elección popular, bueno, también vas a ser inhabilitado. Entonces, es cualquier cosa que se pueda adaptar como fascista, y prácticamente es cualquier crítica que se le haga al régimen, porque lo puede interpretar de esa manera. Y fíjate que hablas de fobias. Estamos en la época donde todo es una fobia, ¿no? Bueno, una mujer es misoginia. Si es un homosexual, vas a ser homofóbico. Si es alguien que es gordo, vas a ser gordofóbico. Y ojo, son conceptos que yo no me estoy inventando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fobia, porque ahí me parece que es incluso más general y más grave incluso, y entra también el caso de la misoginia. Digamos, lo podrían aplicar de esa manera si yo toco por ejemplo, a Juan Barreto, que bueno, es un tipo 3 veces más grande que yo. Entonces soy gordofóbico y por lo tanto soy fascista. Sí, o sea, ahí sí nos ponemos, obviamente, para estudiar esto, más allá de saber un poco de economía, de política, de sociología, creo yo que uno tiene que ser hasta psicólogo, ¿no? Sí. Porque obviamente dentro del ordenamiento jurídico venezolano ya existen instrumentos que le permitirían a ellos ir en contra de alguien por un tema de injuria, de calumnia, de difamación, o directamente porque está atentando contra las instituciones del Estado, como ya lo han hecho a lo largo de estos 25 años. Pero esto pareciera una colección de artículos entre ciertas personas o ciertos personajes del régimen de Maduro que dijeron: yo quiero perseguir a mis detractores, pongamos algo ahí que quepa. O sea, porque, por ejemplo, en redes sociales, y yo a veces lo critico porque digo, han hecho tanto daño
a Venezuela, que me parece increíble que la crítica de algunas personas hacia, por ejemplo, a Tarek William Saab sea su orientación sexual. O sea, él ha hecho tanto daño a Venezuela y ¿por qué te vas a enfocar en eso nada más? Pero una persona que critica a Tarek William Saab por su orientación sexual podría entrar aquí en la ley contra el fascismo y sería perseguido mucho más fácilmente que con la legislación que se tiene actualmente. No, y que además antes de esto estuvo justamente la ley contra el odio. Si tú me lo preguntas, para mí esto es una profundización de esa ley que no solamente penaliza con mayor fuerza a eso que llamaron en el pasado odio, ¿no? Sino que además abarca ahora más cuestiones. Eso que estás diciendo, por ejemplo, contra el fiscal, que ojo, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, tenemos tanto material para atacar a estos criminales que en serio nos vamos a enfocar en raza, en orientación sexual, en sexo, en cara, en edad, ¿no? Cuando son violadores de derechos humanos, son asesinos, son narcotraficantes, son corruptos, son cualquier otra cantidad de cosas. Y bueno, eso habla también un poco de la inmadurez, ¿no? De la sociedad venezolana, pero al mismo tiempo tú tienes derecho. Tú tienes derecho a criticarlo por el motivo que te dé la gana. Y esto me da pie para lo siguiente, porque acá quizás sí tengamos un poquito de diferencias, y esto puede ser quizás ya una discusión un poco más a nivel filosófico o a nivel moral, pero yo me recuerdo que en una oportunidad tú me dijiste algo así como que tú no tienes derecho a insultar, algo por el estilo, ¿no? Y yo te dije, yo creo que sí, porque eso forma parte de la libertad de expresión. Sin embargo, tú no es que estás de acuerdo con censurar ese discurso, sino que tú crees que no es un derecho como tal. Explícame, y bueno, allí quizás podemos irnos entrando más en esta discusión un poco más filosófica, Osvaldo. Sí, no, ese debate es increíble, lo he tenido mucho con personas, sobre todo libertarios o personas que creen en la filosofía de la libertad aquí en Estados Unidos, y también recientemente tuve una suerte de discusión con Juan Ramón Rayo en Twitter, que más o menos va por el mismo camino. ¿Pero estoy yo del lado de Juan Ramón o estás tú del lado de Juan Ramón? Estarías tú del lado de Juan Ramón. Excelente. Porque sería ya del punto de vista como purista de lo que vendría siendo el liberalismo. Y es que sí, o sea, si nosotros nos regimos por lo establecido por nuestra filosofía y si nos regimos por los postulados de los clásicos de Hayek, de Mises, de Rothbard, obviamente hay que defender la libertad de expresión, la propiedad privada, sobre todo. Estos dos están muy de la mano, sí, porque el debate actualmente es si se le pueden ofrecer o negar servicios a personas por razón de su religión, por razón de lo que crean a nivel político o filosófico, por razón también de su orientación sexual, que bueno, vimos este sempiterno caso de la pastelería para hacer un pastel de bodas a una pareja del mismo sexo. Y sí, o sea, al final, si nos vamos a lo fundamental, bueno, la persona tiene derecho a la propiedad privada, por ende, decide con quién asociarse y con quién comerciar. Yo lo defiendo desde un punto de vista un poco más como activista, o un poco más entendiendo la realidad de los problemas del siglo XXI, y es porque yo veo al liberalismo como ese compendio de ideas siempre evolucionando que son más beneficiosas para el florecimiento y la prosperidad de una sociedad. Porque si nos volvemos puristas, nosotros deberíamos estar de acuerdo con la segregación. O sea, por ejemplo, que existan comercios que, si bien son privados, pueden decidir no ofrecerle servicios a personas de color o a personas de determinada etnia o a personas de determinada religión. Y al final yo creo que eso es algo que termina siendo problemático. Sí. Porque si aupamos eso y si ese es el discurso, si esa es la forma en cómo construimos la narrativa, estamos apoyando una sociedad prácticamente de guetos. O sea, volver a esas taras que teníamos no solo en Latinoamérica, sino también aquí en Estados Unidos y en Europa. Y creo que ese no es el caso. O sea, yo como liberal y como persona que ha hecho activismo desde el liberalismo clásico, creería yo que es mejor vender las ideas desde el punto de vista positivo, o sea, desde las posibilidades de cómo desafiar el poder, más allá de simplemente decir, bueno, tener libertad de expresión es tener el derecho a insultar o a denigrar o a lo que fuere. Claro, pero entonces ahí realmente más me estás hablando de un punto de vista estratégico, más que incluso ideológico. Podemos estar de acuerdo en lo mismo, solamente que tú no le darías tanta importancia como quizás le estoy dando yo, que ojo, estoy muy de acuerdo. El decir o el decirle a la gente, no, es que tú tienes derecho a insultar o tú tienes derecho a no darle un servicio a alguien por su raza, su religión, por su sexo, lo que sea, yo creo en eso.
pero al mismo tiempo yo no creo que es el mejor argumento para justamente convencer a gente que Claro. esté en nuestro lado. Y de hecho yo una vez hice cuando no tenía este espacio llamado Giro a la Derecha, sino que Giro a la Derecha era parte de Contrapoder, era un segmento que yo tenía los martes, ¿no? Yo hablé justamente de ese caso del repostero de Colorado y yo dije bien por ellos que pueden, digamos, negarse a darle un servicio a quien no quiere por el motivo que sea. Y yo al final agregué, ojalá yo fuese repostero y me voy a Colorado a fundar mi propia cuestión de tortas, ¿no? Porque, bueno, evidentemente ahí hay un vacío de mercado, porque si a este individuo le llegan todas las parejas homosexuales para pedirle su pastel, su torta de bodas, bueno, evidentemente es porque quizás no hay tantas opciones o es el que mejor lo hace en el negocio. Pero bueno, más allá de eso, sí puedo estar de acuerdo en que no es el mejor argumento, porque sobre todo para la gente que no está tan ideológicamente educada, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo que van a asociar es, no, tú eres racista o tú eres homofóbico o tú eres machista, y creo que no es la idea justamente de una ideología que precisamente lo que pregona es la libertad. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la libertad se incluyen también cosas malas, ¿no? Como pueden ser esas, en torno a algo bueno como lo es el respeto a la propiedad privada. Ahora bien, Osvaldo, hay algo que a mí me llama la atención, que fue lo que te mencioné al principio. En países, sobre todo del primer mundo, quizás por eso de que, bueno, como son individuos que no tienen problemas reales, entonces ellos mismos se los crean, hemos visto que hay una especie de movimiento, sobre todo por parte de los más jóvenes, y acá en Estados Unidos lo veo y lo he visto en Europa y es muy, pero muy grave. Por supuesto no está tan asociado con el tema ideológico como lo de Venezuela, sino justamente disfrazado de cuestiones como la transfobia o de cuestiones como cuestiones ambientales o otro tipo de fobias, ¿no? que podemos hablar en la sociedad, pero se está tratando de impulsar desde los más jóvenes que haya justamente legislaciones, ¿no? que limiten o que censuren el discurso de odio. Y yo con eso tengo un problema, Osvaldo, que es algo que siempre he dicho, que el odio es algo subjetivo y el odio es un sentimiento humano, y siempre digo, el odio es tan humano como amar. O sea, es igual de humano, porque los humanos odiamos, amamos y nos ponemos tristes y estamos felices, pero es algo subjetivo. Yo puedo decirte que, por ejemplo, para mí odio sería que venga alguien y diga que Contrapoder es un medio fascista. No, entonces es odio, tú tienes que, o que me critiquen a mí por mi físico. Tú quizás, para ti el odio sea, no sé, un comentario clasista, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede penetrar en la mente de estos jóvenes y hacerles entender que si bien detrás de eso puede haber una causa noble, como lo que tú estabas hablando del liberalismo, ¿no? De que nosotros defendemos la propiedad, la libertad, qué sé yo, lo mejor no es una legislación, porque esa legislación puede ser después utilizada en contra de ellos. ¿Cómo los convencemos? Yo también le he dado vueltas en la cabeza a esa situación y yo creo que nosotros estamos un poco adelantados a la conversación por el simple hecho de ser venezolanos y haber vivido lo que vivimos. Sí. O sea, porque nosotros entendemos como una legislación, entendemos como una política pública, entendemos como una institución pública puede ser utilizada para el mal. Entonces, nosotros siempre tenemos una persona que quiera reflexionar sobre la pertinencia de una legislación, de la pertinencia de una oficina pública, siempre tiene que pensar, ok, ¿cómo puede ser usado esto para el bien y cómo puede ser usado esto para el mal? Nosotros hemos visto cómo puede ser usado para el mal y por eso somos muy escépticos y decimos, no puede ser, o sea, no podemos darle tanto poder al Estado, no podemos darle tanto poder al gobierno, a los representantes, porque al final ellos lo van a utilizar para beneficio propio. Pueden empezar por, sí, hacer una pieza de propaganda y decir, estamos persiguiendo a las personas que son homofóbicas o estamos persiguiendo a las personas que son transfóbicas, pero el día de mañana puede utilizar esa herramienta, ese poder que ya le dimos para acusar a un adversario político. Y eso va en contra, no solo en contra de los derechos políticos de esa persona en particular, sino entre las personas que quisieran elegirlo. Y el día de mañana no es en contra del candidato, sino en contra de los electores, en contra de los constituyentes. Entonces, es un instrumento que puede ser usado para el mal, y por eso cualquier persona que ha tenido los estudios más básicos de derecho entiende que la legislación siempre tiene que ser abstracto, porque tiene que ser válido en el futuro, cuando existan casos que a lo mejor todavía no podemos prever, pero también porque debe estar fundamentado en principios que nosotros entendamos que el Estado o el gobierno debe ocuparse de esto. Si nosotros empezamos a darle competencias y hacerlo cada vez más específico, básicamente estamos entregando todo el poder de los ciudadanos al Estado y al final, bueno, vamos a vivir en esa
en ese totalitarismo o en ese régimen, como lo hemos visto en obras de literatura, como lo fue, por ejemplo, 1984, que es básicamente, creo yo, lo que nos vamos encaminando. Yo recuerdo que hace unos años hacíamos este ejercicio de estudiar a Venezuela desde el punto de vista liberal, y ya veníamos diciendo que Venezuela era una forma de totalitarismo que no es la tradicional, no es la que vimos en los regímenes del siglo XX, pero sin lugar a dudas es un estado, es un sistema que se inmiscuye en la vida de las personas y que quiere dirigir el cómo piensan, cómo se expresan, cómo interactúan entre todos, entre la sociedad, y a eso es lo que apuntan. Tanto fenómenos como los que mencionas, que se ven mucho aquí en Estados Unidos, como la ley contra el fascismo que estamos discutiendo. Sí, no, y de hecho a mí me llama la atención, porque fíjate, tú acabas de dar un punto que yo creo que es clave en todo esto. ¿Cómo se puede utilizar una legislación para el bien y cómo se puede utilizar una legislación para el mal? Siendo la misma legislación. Hay individuos, ¿no? Ojo, independientemente que te guste o no Donald Trump, pero lo voy a poner de ejemplo porque evidentemente es una de las figuras que más polariza acá en los Estados Unidos. Estos jóvenes que piden cuestiones como esa, que cuando uno les pregunta, fíjate, este poder que tú hoy le estás aplaudiendo a Biden, que ahora lo tiene, ¿qué pensarías tú si lo tiene Donald Trump? Y se alarman todos. O sea, no logran conectar que ese poder está ahí para el que esté ocupando en el momento. Biden está ahorita y quizás vuelva a ganar. Quizás tengan otros 4 años demócratas. Pero va a haber un momento en el que no. Y va a llegar alguien que a juicio de ellos, ¿no? Sea un Trump, sea un DeSantis, sea un Vivek, el que sea, pero a juicio de ellos es una persona autoritaria, totalitaria, que les quiere quitar y cambiar absolutamente todo su estilo de vida. Entonces, ¿cómo no hacen esa conexión? De verdad que me llama la atención. Es como, ¿será que son cortoplacistas, Osvaldo? Vamos a tratar de entender acá. ¿Será que son cortoplacistas y no logran entender que en algún momento la persona que está en la cabeza va a cambiar? Yo creo que sí. Y fíjate que antes acusaban a nosotros los millennials de ser los cortoplacistas, pero yo creo que la generación Z lo es aún más. Es una generación que ha crecido con las facilidades del internet, de las redes sociales. De TikTok, que ya en 15 segundos y ya después se aburren. O sea. Sí, pero no solo es el tema del contenido, que es muy corto y que lo consumen y lo consumen y lo consumen y van cambiando las tendencias. Entonces, por ejemplo, sale una canción y ya la semana es irrelevante y queremos una canción nueva, sino a esa inmediatez de yo estoy aquí y yo puedo decirle a la persona que admiro o a la persona que odio lo que sea, lo que yo pienso. Correcto. Y que existe esa retroalimentación. Eso es algo que, por lo menos en mi caso, que tengo 29 años, yo aprendí cuando ya era preadolescente, adolescente. Ya tenía un poco de madurez como para, oye, esto es algo que yo no hacía en mi vida cotidiana, que no lo hacía con mis amigos, que no lo hacía con mis profesores. Obviamente, cuando fui a las redes sociales, ya yo tenía esa mentalidad y sabía cómo desenvolverme en el mundo y simplemente aplicaba lo mismo en las redes sociales. Pero personas que se han desarrollado, han crecido dentro de las redes sociales, creen que el hecho de tener una barrera, que es el celular o la computadora, de poder decir lo que sea o de exigir y de montarse en una tendencia para cancelar a una persona, así como eso es fácil y aparentemente inofensivo en las redes sociales, cree que pueden extrapolarse en la vida real. Entonces, obviamente, si yo me monto en una campaña de descrédito y de cancelación contra una persona que no me gusta y lo puedo insultar y lo que sea en X o en YouTube o en TikTok, ¿por qué no lo llevo a la vida real? Claro. Y de ahí surgen el que apoyen este tipo de iniciativas, creo yo. Sí, es un muy buen diagnóstico. De verdad que no lo había pensado así, pero veo bastante la conexión. Ya para ir finalizando, Osvaldo, fíjate, y volviendo al tema central de la discusión, que es evidentemente la ley antifascismo, ¿tú qué piensas de la reacción que se ha tenido a nivel internacional? ¿Se le está dando la importancia correspondiente a este tipo de legislación, específicamente a la ley contra el fascismo, o es algo que a tu juicio ha pasado por debajo de la mesa y no se le está prestando la suficiente atención? No es tanto que haya pasado por debajo de la mesa, pero yo creo que se está subestimando. Okay. Porque ellos dicen, okay, régimen chavista, 25 años en el poder, todas las legislaciones que hacen es para tener un ventajismo. Cuando se hacen elecciones y se hace esa ficción de democracia, sí. Lo hacen para perseguir a sus opositores y lo hacen para tener un respaldo jurídico, legal, y
cometer todas sus atrocidades, que bien puede ser una política pública ineficiente que sirva para enriquecerse o que pueda ser una política de persecución a la disidencia. Creo que hasta el momento la ley contra el fascismo está vista como eso. Yo iría un poquito más allá porque cada vez que ellos establecen un nuevo órgano, una nueva oficina o una nueva legislación, es prácticamente aplanando el terreno para la acción que van a cometer. Entonces es algo de, no es que ellos están lanzando esto están promulgando esta ley que la van a aprobar seguramente en los próximos días. Sí. Para simplemente tener un respaldo y continuar con sus políticas, sino es para profundizarla. O sea, si lo están sacando en este momento, justo antes de estas supuestas elecciones que van a organizar, es porque van a una arremetida y van a buscar a anular a ciertas personas que, de nuevo, dirá fascismo, dirá conservadurismo moral, dirá neoliberalismo, y una persona que no es tan ducha en el tema político o filosófico dirá, bueno, yo no soy ninguno de esos tres, a mí no me va a afectar, pero lo que me entienden es que esa ley es así de laxa, tiene tantas lagunas, simplemente para que ahí cabe todo, ahí cabe cualquier tipo de persecución. Y si ya metían presos a personas por publicar en redes sociales un video de Alex Saab en Margarita, con esta ley van a tener la excusa para hacer cualquier cosa. Si tú peleas con la señora que anda en licra quitando o dando bolsas del club, ahí estás discriminando, ahí estás en contra de las personas por razón de su estatus socioeconómico, ahí estás en contra al derecho a la igualdad material, porque bueno, a través del club se está logrando supuestamente eso, eres un fascista, te van a perseguir. Y de hecho, fíjate que es tan cierto lo que dice, que cada vez que hay un proceso electoral, y ojo, todos saben lo que yo pienso de ellos, saben lo que yo pienso de, además los que participan, para mí son colaboracionistas, ¿no? Pero cada vez que hay un proceso electoral, el régimen se inventa alguna ley. La ley contra el odio creo que fue previa a las elecciones del 2018, si mal no recuerdo, o fue en las de gobernadores y alcaldes. La ley resorte, incluso si te vas mucho más atrás, o sea, también. Y siempre ha sido la misma estrategia y lamentablemente, no vemos la gravedad de lo que tú estás diciendo, Osvaldo. Que más allá de, es solo para tenerla allí, no, es para profundizar. Claro. Eso, el régimen lo que está diciendo ahorita es, vamos por ustedes, no sé por quiénes, porque al final es la lista que ellos inventen, pero lo que están diciendo es, vamos por ustedes, y de verdad que me parece muy, pero muy grave. De verdad que te agradezco, Osvaldo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchas gracias, Esteban, siempre a la orden. Bueno, era Osvaldo Silva, internacionalista, comentándonos y profundizando sobre este tema de la ley antifascista que se aprobó ya en primera discusión y que por supuesto se espera que en los próximos días también ya se apruebe en segunda discusión y lamentablemente se haga ley. No sorprende, pero sí nos tiene que encender las alarmas, porque esto es justamente el totalitarismo en acción. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.